Gracias a Ormco y a I+D a esta invitación. Y hoy nuevamente vamos a hablar de los beneficios y las características que tiene el Damon Q2. Así que empecemos. Siempre pienso que para entender hacia dónde vamos, es importante ver dónde empezamos, cómo progresamos a lo largo de los años y cómo poder mejorar nuestro desarrollo actual. Y bueno, muestro esta diapositiva porque eso es lo que ha ido sucediendo con el sistema Damon. No me voy a detener mucho en la historia, pero hemos ido viendo la evolución desde 1996, con la mejoría que se fue dando hasta el 2017, que en Estados Unidos se lanza el Damon Q2. Todo con el objetivo de que podamos terminar mejor nuestros casos. Sin embargo, no esperemos nada mágico. No existe un bracket inteligente, un alambre inteligente que simple por el hecho de colocarlo va a hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Es muy importante el diagnóstico. Después del diagnóstico, la colocación de los brackets, tener las variables de torque para ver cómo nos va a beneficiar en nuestro sistema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cuáles son esas mejorías en particular que tiene el bracket y que nos puede ayudar a mejorar nuestros tratamientos de ortodoncia, sobre todo en la finalización. Todos queremos terminar nuestros pacientes con una estética de la sonrisa bonita, con un buen arco de sonrisa, con una remodelación transversal, remodelando o eliminando los rieles oscuros que a veces se ven en nuestros pacientes. Pero para eso, bueno, pues tenemos que tener un buen diagnóstico, incluyendo esa estética de la sonrisa. Entonces, como les decía, en la historia, el sistema de autoligado pasivo que realmente es introducido por el doctor Dwight Damon, este es su bracket original, donde simplemente era una puerta que se deslizaba. Y bueno, el objetivo era tener o asimilar un tubo en todos los dientes, 4 paredes sólidas que disminuyeran la fricción y que pudiéramos hacer tratamientos con fuerzas más ligeras para tener resultados satisfactorios. Esto ha ido evolucionando. Cuando salió el Damon 2, que teníamos que utilizar unas pincitas para abrir y cerrar la puerta, fue evolucionando también las características del bracket. En el 2003 en el 2004 es cuando sale el Damon 3, que no tuvo mucho éxito. Este bracket ya no existe, era semiestético, una parte metálica y otra parte de un material parecido al acrílico. Ya no teníamos que usar la pincita, sino la puerta cambió, tanto del bracket metálico como este bracket semiestético. En el 2008 sale al mercado el Damon Q2. Y uno de los grandes beneficios que tuvo este sistema es la puertita, que le llaman SpinTech Slide y que sigue hasta la fecha. Es una puerta que nunca se va a zafar, es muy fácil de abrir y cerrar, y que eso hace eficiente un tratamiento de ortodoncia. En el 2017 sale este nuevo diseño del Damon Q, que le dan el nombre de Damon Q2, y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Dejemos la historia.
En resumen, mucho de esto lo voy a mencionar, a lo mejor en algunos casos clínicos, otra parte va a ser del bracket, cuáles son estos beneficios que le podemos sacar al sistema Damon, particularmente con el Damon Q2. Sabemos que hay una mejora en el confort del paciente, son brackets que su perfil no es tan grande, no son incómodos. En muchos casos nos ayuda a reducir los tiempos de tratamiento, sobre todo en esas etapas de nivelación y alineación. Pero el caso tiene que estar bien diagnosticado para que realmente tengamos este beneficio de reducir los tiempos de tratamiento. Que una vez que terminamos de nivelar y alinear, corrijamos la posición de los brackets. Esto nos va a ayudar también a reducir los tiempos de tratamiento. Una clave, un tip que les doy es que una vez que tienen nivelado y alineado, hagamos reposición de brackets, donde evaluemos la discrepancia entre crestas marginales, paralelismo radicular y torque, para que entonces podamos pasar a la mecánica mayor y no nos tengamos que estar regresando por una mal posición de brackets. Tenemos una mecánica prácticamente libre de fricción, que es uno de los grandes beneficios y que es mucho más eficiente para el ortodoncista, para el paciente y el equipo que nos ayuda. Esto también ayuda a que tengamos menos tiempo sentado en el sillón a nuestros pacientes. Los intervalos de cita pueden ser entre 8 o 10 semanas, no necesitamos ver antes a nuestros pacientes, quizás ya en la fase 3 o fases finales, pues sí los vemos cada 4 semanas. Siempre una de las características del sistema Damon es que siempre vamos a manejar fuerzas ligeras y por eso el uso de alambres de alta tecnología. Y esto funciona tanto en pacientes en crecimiento como en el paciente adulto. Y esto pues nos da una oportunidad de mercadotecnia en nuestro consultorio. Esto hay que cacarearlo con nuestros pacientes de que traen un bracket, un sistema de alta tecnología y que entiendan que no es lo mismo traer un bracket con liguitas y que el bracket ha ido evolucionando para tener mejores resultados. Entonces, la baja fricción y la holgura que existe entre el alambre y la ranura en el bracket de autoligado pasivo, pues tiene grandes ventajas sobre lo que es el bracket convencional. De esto ya hay evidencia científica. Y muchos dicen, sí, hay una mayor reducción, pero nos va a costar más trabajo controlar el torque. No, esto les puedo decir por experiencia clínica y que por eso tenemos las variables de torque, nos van a ayudar. Mientras tengamos un alambre rectangular que ya no gire dentro de la ranura del bracket, vamos a empezar a tener un control de torque. Y por eso es que el doctor Dwight Damon propone estas variables de torque que nos van a ayudar a finalizar nuestros casos con una mayor exactitud. Dientes que siempre nos van a costar trabajo controlar. Estas son fotografías del Damon Q de hace tiempo, en donde yo la mandaba con mis colegas en Estados Unidos, con la misma compañía Ormco, pues haciendo ver que los laterales siempre es un diente difícil de controlar. No importa qué sistema de brackets estamos utilizando, no importa si estamos llenando la ranura del bracket. Y ahorita voy a explicar por qué. Y muchas veces en las etapas finales de tratamiento terminamos con laterales ligeramente proinclinados. ¿Y cuál es la decisión de muchos? Meterle más torque negativo, pero tenemos la cortical para poder darle ese torque negativo. Eso es lo importante y eso es lo importante de determinar en nuestras variables de torque. Esto es lo que trato de explicarles.
Aquí tenemos un alambre 19 por 25, que es de los alambres más pesados que utilizamos en las etapas finales de tratamiento. Y vamos a ver estas características, esos laterales que tienden a proinclinarse cuando ya tenemos un alambre pesado. Y les digo, esto sucede en todos los sistemas, no sé en todos los pacientes porque depende mucho de la cara vestibular de los dientes, pero ¿por qué vemos esto frecuentemente y qué podemos hacer? Aquí está un acercamiento, vean cómo a propósito yo volteé el bracket. En esa época utilizábamos, en México básicamente nos llegaban los brackets estándar. Yo decidí voltear el bracket para tener un poquito más de torque negativo. Hoy no recomiendo voltear los brackets. Hoy recomiendo escoger las variables de torque adecuadas para tener resultados satisfactorios. Aquí está otra vez otro caso. Vean esta diferencia, esto que sucede entre el canino y el central. Aquí está el caso. Vean cómo muchas veces, sobre todo cuando quitamos los brackets, da ese aspecto que les faltó torque. A veces tengo muy poca cortical, ya no le quiero dar el torque negativo y lo que hago es un ligero inset, aunque sé que es un problema de tercer orden, lo trato de resolver o enmascarar con un ligero inset para no comprometer corticales. Si lo vemos en este ejemplo que hice, colocando en los dientes de un tipodonto, lo saqué de su parte acrílica, puse un alambre 19 por 25 y vean cuál es el efecto que tiene esos laterales al meter un alambre 19 por 25. Y aquí está este ligero inset que a veces hacemos, o puedo mezclarlo con muy poquito torque y aparte el inset para no comprometer las corticales. Si un diente se proinclina ligeramente, va a aparentar que está más intruido. Si yo lo retroinclino, va a aparentar que está más extruido. Pero más que nada quiero hablar por qué se presenta ese problema. El lateral está entre dos dientes mucho más grandes. El canino es un diente que tiene la raíz más gruesa. El incisivo central no es tan grande como el canino, pero es más grande que el central. Entonces, el bracket que estamos, o el torque que está construido dentro del bracket del canino y del central, van a dominar el torque del incisivo. Es por eso que no importa la técnica que estamos utilizando, el tamaño y forma de la corona clínica también tiene mucho que ver y por eso termina ligeramente proinclinado. Entonces, les decía, podemos tener un excelente bracket, pero si no tomamos en consideración estas situaciones, sobre todo que se van a manifestar en las etapas finales del tratamiento, pues los resultados al final del tratamiento no van a ser tan padres como nos gustaría. Entonces, la colocación de los brackets va a jugar un papel bien importante, no solo para tener un paralelismo radicular, no solo para no tener interferencias, no solo para tener discrepancias entre crestas marginales, sino que van a jugar un papel clave, la colocación de los brackets. Sobre todo, esto se va a manifestar en las etapas finales del tratamiento y por eso debemos planear cuál va a ser, cómo queremos que se vea ese caso, planear la estética de la sonrisa, planear la nivelación y alineación. Y yo quiero terminar un caso con una buena estabilidad oclusal, pero también una buena estabilidad periodontal. Y muestro este caso que acabamos de poner los brackets la semana pasada.
Y bueno, es un paciente que ya lo revisó el periodoncista, pero que tenemos ciertos riesgos. Hay riesgos de ya una recesión gingival importante en este canino, bueno, en los dos caninos, algo en la arcada inferior. Vean este incisivo central superior derecho y obviamente en la arcada inferior tenemos un apiñamiento significativo. Es una paciente que ha ido con varios ortodoncistas y que está buscando que no le hagan extracciones. ¿Podemos hacer hoy un tratamiento sin extracciones? Sí, tenemos hoy muchas alternativas. Si queremos hacer un tratamiento sin extracciones, bueno, tenemos que valorar qué tanto podemos remodelar transversalmente, si las corticales nos lo permiten, ver las discrepancias de Bolton para ver qué tanto IPR podemos hacer y por medio de mini implantes, una vez que nivelamos y alineamos y que tenemos una muy buena colocación de brackets, entonces colocar mini implantes para poder echar todo hacia atrás. Otra cosa que quiero que vean en este caso, vean particularmente la colocación inicial de este central superior derecho, que aquí lo vemos, que tiene una rotación significativa. Vean cómo siempre los brackets los vamos a poner más o menos 1 milímetro más hacia donde está la rotación. Como hay un juego importante y empezamos con alambres muy ligeros, es un alambre que queda totalmente holgado y lo que yo quiero es esa baja fricción y fuerzas ligeras. El poner los brackets ligeramente hacia donde está la rotación, pues nos va a ayudar a controlar la misma mucho más fácil. Noten que este canino, como tiene una rotación importante, en la etapa inicial no voy a poner un bracket porque tendría yo que ponerlo muy hacia distal. Entonces, prefiero colocar un resorte que a lo mejor llegue ni siquiera al ancho total del bracket, sino a la mitad del bracket. Activarlo con una fuerza muy ligerita, permitir que empiece a haber ese desarrollo de las arcadas, crear un poco de espacio y empezar a colocar el bracket lo más distal que podamos, porque es hacia donde está rotado y que poco a poco logremos esa rotación. Podemos utilizar también botones en la parte lingual para poderlo ir rotando más fácil. Pero bueno, a final de cuentas, la colocación de brackets juega algo muy importante. Y siempre van a ver que pongo esta diapositiva con mis amigos Enrique González y el doctor Juan Carlos Olorio, porque precisamente diseñamos estos protocolos de diagnóstico para que podamos llegar a resultados satisfactorios. De nada sirve tener un excelente bracket de alta tecnología si no tenemos un buen diagnóstico. Y bueno, ¿qué buscamos para ese diagnóstico? Hoy tenemos una tomografía que nos permite evaluar a nuestros pacientes en los 3 diferentes planos, el coronal, sagital y axial. Esto va a ser bien importante y no solo basarnos en una lateral de cráneo y una panorámica, que evaluemos vías aéreas y senos paranasales, que evaluemos la articulación temporomandibular, los dientes y sus estructuras óseas circundantes y sobre todo las corticales. A ver, ¿cuántas veces falta un primer molar? Y quiero mesializar el segundo molar y el tercer molar para evitarle, por ejemplo, un implante al paciente. Pero el seno maxilar está totalmente bajo. Entonces, ¿puedo yo cerrarlo en cuerpo o voy a terminar con un diente inclinado que no va a dar una estabilidad? ¿Qué mecánicas tengo que utilizar? Voy de una zona más ancha a una zona más estrecha, por lo tanto, tengo que darle torque positivo para que yo pueda mesializarlo. Entonces, son situaciones muy importantes que a veces no se alcanzan a ver tridimensionalmente. Estamos trabajando con una cara tridimensional y no con un individuo bidimensional. Entonces, es muy importante esta situación y lo que nos permite a veces hacer análisis interactivo.
Rápidamente les voy a mostrar, hoy la digitalización juega un papel muy importante que me permite evaluar las corticales y tener los rangos de torque que le puedo dar a un diente en particular. Por ejemplo, un lateral, que son dientes que nos cuesta trabajo. O voy a utilizar mecánicas de clase 2 y a lo mejor se me va a proinclinar mucho los anteriores inferiores y no solo cuidar la cortical bucal de los anteriores inferiores, sino también la parte lingual. Entonces, ¿cuál va a ser mi rango de torque que le puedo dar a esos dientes para terminar con una buena salud periodontal y una estabilidad periodontal? Entonces, hay 4 factores que debemos de tomar en cuenta para la selección de torque. ¿Cómo está la inclinación inicial de ese diente? ¿Cómo quiero terminar la inclinación de ese diente? ¿Cuál es el biotipo periodontal? Cuidado con los biotipos delgados, con una poca cantidad de encía insertada y que decidimos colocar torques bajos. Hay un riesgo significativo. La cortical es una tela de hueso que a veces mide menos de medio milímetro. Entonces, un torque de 5 grados puede afectar dramáticamente esa cortical. Y por último, ¿cuál es la biomecánica que vamos a utilizar que puede afectar el torque? Elásticos de clase 2, la tendencia es que retroinclina los anteriores superiores y proinclina los anteriores inferiores. Entonces, hay casos que lo quiero contrarrestar y para eso me va a ayudar el torque. No solo el que está incluido en el bracket, sino el que podemos agregar en nuestros alambres. Entonces, estas situaciones y con los sistemas que tenemos hoy disponibles digitales, pues nos ayudan a tener ese diagnóstico para que este bracket que tiene una mayor sofisticación realmente nos produzca un beneficio. Ya hablamos, es muy importante también evaluar la respiración del paciente. Nosotros no somos los especialistas, pero entender cuándo debemos trabajar conjuntamente con el otorrino para tener resultados ideales. Evaluar nuestra articulación temporomandibular, sobre todo en aquellos casos que hay una discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Quiero terminar con una estabilidad oclusal sin discrepancias entre oclusión céntrica y relación céntrica. Y vean, en la mayoría de los casos, el cóndilo derecho, su forma y tamaño es completamente diferente al cóndilo izquierdo. Y bueno, esto es parte del desarrollo, a veces la misma oclusión, la desviación de líneas medias, la moria cruzada, las interferencias pueden producir estas alteraciones. Y a veces tenemos que desprogramar a nuestro paciente para diagnosticarlo en esa relación céntrica. En lo particular, yo no lo hago con un articulador, lo hago a través de una evaluación clínica y utilizando los sistemas digitales que me dicen exactamente cómo está ese paciente y poder terminar con resultados satisfactorios. Yo puedo modificar cuál sería la posición ideal. Aquí está el hueso y en amarillo cuál sería la posición ideal de esos cóndilos. Obviamente, si yo muevo los cóndilos va a cambiar la oclusión, pero entonces estoy trabajando, iniciando el caso en una relación céntrica, que es lo importante y que es como quiero terminar el tratamiento en las etapas finales. Es por eso que este diagnóstico nos va a ayudar a determinar cuando desprogramamos al paciente o si es muy obvio las interferencias que pueden estar produciendo estas discrepancias o la discrepancia ósea, que son las que pueden producir estas discrepancias entre oclusión céntrica y relación céntrica, determinar y tener bien importante ese concepto para terminar con resultados ideales. Pero bueno, este es otro tema muy extenso, no es el tema de hoy, pero sí es importante mencionarlo porque, repito, ¿de qué sirve tener un sistema de brackets de alta tecnología si no tenemos un buen diagnóstico? Hoy podemos tener lo que podríamos ver en un articulador con estos
herramientas digitales que nos permiten evaluar nuestros casos. Entonces, la articulación temporomandibular es otro aspecto muy importante. Y esto es lo que me encanta. En todos los casos tenemos que meter torque. A ver, ¿cuántas veces tenemos mucho apiñamiento en la arcada inferior y tenemos un canino o un lateral totalmente lingualizado? Cuando lo alineamos, vamos a jalar la corona, pero la raíz se va a quedar. Entonces, ¿qué tanto torque negativo le puedo dar yo a ese lateral para que no me quede fuera de la cortical lingual, pero que al darle el torque negativo yo no lo saque de la cortical bucal? Entonces, esa es una parte muy importante, que yo sepa cuáles son mis rangos de torque, porque el simple hecho de colocar un bracket con un torque negativo, a lo mejor para ese caso en particular, no va a ser suficiente y tengo que agregarle yo torque negativo al alambre. Entonces, estos programas me dan los rangos de torque que puedo dar. En este caso, 15 grados es suficiente, pero si yo llego a 23 grados o me paso de los 15 grados, probablemente esté comprometiendo las corticales en el paciente. Entonces, es bien importante que tengamos ese diagnóstico para que entonces los resultados sean los adecuados. No importa qué sistema estén utilizando, si no tengo un buen diagnóstico, si nada más voy a pegar los brackets sin considerar estos factores tridimensionales de los que estoy hablando, evaluar a nuestro paciente sagital, coronalmente y axialmente para poder tener resultados. Pero bueno, vamos rápidamente a hablar cuáles son estas características que tiene hoy el Damon Q2 y que nos puede ayudar, después de tener un buen diagnóstico, a terminar los casos como debe de ser, con una estética de la sonrisa, con una buena oclusión. Vamos a hablar esto en términos generales. Estas son las principales características o mejoras que tiene este bracket. Primero, vamos a tener un mucho mejor control rotacional. Ahorita voy a hablar por qué. Vamos a tener también mayor espacio debajo de las alas del bracket. Ahorita vamos a ver imágenes. Esto es importante porque nosotros metemos cadenas, por ejemplo, abajo del bracket para que no nos produzca fricción. Y a veces, sobre todo en anteriores inferiores, con el Damon Q normal, pues quedaba muy poco espacio y se comprometía. Otro punto que me encanta es que los hooks que vamos a utilizar, ya sea los removibles o son mucho más resistentes. Había muchos casos, sobre todo cuando utilizamos elásticos pesados, que esos hooks se doblaban. Bueno, ahora ya no se dobla, lo podemos poner en los dientes que queremos, seguimos teniendo esa ranura vertical para el hook. O bien ya podemos solicitar el hook que venga permanente. En lo particular, yo en la mayoría de mis casos, obviamente hago el diagnóstico, solicito mis brackets con las variables de torque que necesito para ese caso y en la mayoría pido hooks en mis caninos superiores, caninos inferiores y premolares inferiores, ya soldados en el alambre, que no tenga yo que estarlo cambiando. Sobre todo porque en las etapas finales utilizo unos elásticos que me ayudan a sentar la oclusión. Pero puede haber variaciones, ¿no? Puedo pedir hooks también a los segundos premolares superiores para utilizar elásticos de clase 3 cortos o también hooks soldados a los segundos premolares inferiores para tener esos elásticos ligeros que utilizo en las etapas iniciales del tratamiento. Pero eso es una gran diferencia que facilita o hace más eficiente mi tratamiento. Y la otra es que ya no vienen con estos aditamentos para colocar el bracket, que yo todo lo hago indirecto y siempre los quitaba. Ahora vienen con una marca en la puertita, una línea, que sobre todo nos ayuda a visualizar
la inclinación que tiene ese diente. En un estudio que hicimos hace muchos años y que se publicó en el American Journal, las conclusiones eran que el ortodoncista tiene mayor dificultad en visualizar la inclinación de los dientes que en el control vertical. Entonces es muy importante tener la tomografía. Yo ya no tomo lateral de cráneo ni panorámica, la tomografía, y puedo girar para entender y ver exactamente la inclinación del diente. Y yo con esa línea de la puerta del bracket, que la tiene el Damon Q2, puedo orientar mucho mejor y tener un control. Entonces vamos a empezar a hablar de estas características y obviamente la gran diferencia que hay en características del bracket, pero hemos regresado a la construcción del torque que tenía el Damon 2. El diseño no es igual ni en la puerta, pero sí el control de torque que teníamos en ese momento. Entonces, hoy tenemos menor juego entre la ranura del bracket y el alambre desde el punto de vista rotacional. Y ahorita vamos a ver un acercamiento, la ranura es exacta. Esto hace una gran diferencia. Hay estudios donde han evaluado varios brackets y han encontrado que las dimensiones que pueden tener los brackets en muchísimos casos no es la que dice el fabricante. El Damon Q2 es exacto en todos los brackets y disminuye el juego. Entonces, el control de rotaciones va a ser mucho más eficiente porque tenemos menor juego. Esa va a ser una parte importante que vamos a tener en el control de rotaciones. Se ha hecho una evaluación y comparándolo con el Damon 2, hay un casi 50% de mejoría en el control de torque de ese bracket al que tenemos hoy en el mercado. Entonces, estas mejoras de diseño y fabricación permiten que seamos mucho más precisos en el control de torque. Todas las ranuras tienen exactamente la misma dimensión. Es un bracket que mide 0.22 por 0.0275 y las tolerancias más estrictas son las que tiene hoy este bracket. Se duplica la mejora en el control rotacional. Y aquí está una comparación y básicamente es por tener menos juego. Aquí está un bracket con un Damon Q2, aquí está la cantidad de juego que se tenía y la que se tiene hoy por tener una ranura, un slot mucho más exacto. Inclusive se han hecho comparaciones en el control rotacional con otras marcas y vean el Damon Q2, hay una diferencia específica de 1.4 grados, que es nada comparado con el Carrier, con el Fit, con el H4. Hay definitivamente un mejor control de torque, sobre todo en aquellos de rotación, también de torque, por ahí te estamos hablando de la rotación. ¿Cuántas veces el apiñamiento es mucho mayor en anteriores e inferiores? O como el caso que les mostré de los incisivos superiores. Si a eso le agrego yo que lo muevo ligeramente hacia la rotación, mi control de torque durante los alambres redondos, que si hay juego, se va a facilitar. Y cuando ya meta mi primer alambre rectangular, voy a tener una diferencia significativa. Aquí está otra vez un acercamiento de la diferencia en juego que existe entre lo que era el Damon Q y lo que es el Damon Q2. Entonces, si tengo una buena colocación de brackets, mi control rotacional va a ser mucho más efectivo. Y esto es importante. Aquí está un acercamiento del Damon Q2. Las características de la ranura son exactas.
Y esto hace una gran diferencia en el control de torque, porque ya cambió la cantidad de torque, nos regresamos al Damon 2, y mucho mejor control de rotación en nuestros pacientes. Voy a mostrar algunos ejemplos en donde es muy importante tener el control de torque. Aquí están brackets estándar, Damon Q2 estándar. En la mayoría de los casos meto Damon Q2 con torque negativo en mi arcada inferior. Pero aquí yo no quiero que estas raíces se acerquen a estos caninos que están exactamente en la línea media, decidieron irse hacia la línea media, y que en el momento en que estoy haciendo la tracción por medio de mini implantes, tenga yo el riesgo de que esas raíces se acerquen a los caninos. Entonces, vean la importancia. Obviamente, si tengo un alambre redondo, en las primeras etapas del tratamiento no voy a tener ningún efecto en el torque. Pero tan pronto meta un 14x25, ya voy a empezar a controlar ese torque. Y si lo quiero exagerar, puedo en el mismo 14x25 darle un poquito más de torque negativo. Pero ¿por qué es importante el diagnóstico? Para ver con una tomografía, para ver qué tan lejos están las raíces de estos centrales y qué tanto torque le puedo yo aumentar positivo para que no termine con las raíces hacia la parte lingual. Entonces, simplemente un ejemplo de cómo pueden variar las variables de torque cuando estamos haciendo movimientos que no quiero, efectos colaterales. Aquí está en la cirugía, el día que se descubren los caninos, estamos poniendo los botones para tratar de llevarlos a su posición, pero aquí el control de torque va a ser importante. Aquí son otros cambios que vemos, ese control rotacional que se va a dar mucho más fácil, sobre todo cuando metemos un alambre rectangular. Aquí está un alambre redondo que generalmente empezamos con un .014. A las 6 semanas ya tenemos un cambio importante. Aquí está el día de la colocación y aquí está ya con un alambre rectangular a los 3 meses de tratamiento. Estas fotos las presentamos simplemente, obviamente no utilizamos elastics, pero hay muchos pacientes que, a ver, un niño pequeño que quiere ver, o un paciente, sobre todo las niñas que quieren tener un color, bueno, hoy como tengo mayor distancia es más fácil colocarles una liguita por abajo del alambre y poder pues darle una parte estética. A mí no me encanta esto porque hay mucho mayor acumulación de placa dentobacteriana. Otro caso, el día de la colocación a las 7 semanas. Es evidente el cambio rotacional y control de torque desde el alambre 14x25. Entonces, regresemos. ¿Cómo se obtiene mayor espacio debajo de las alas del bracket? Muchos pensarían, bueno, pues le aumentaron el perfil al bracket. No, el perfil sigue siendo exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora quitaron esa ranura o slot accesorio que se tenía y que mucha gente no lo estaba utilizando. Entonces, el Damon Q2 ya no tiene esta ranura, lo que permite tener el mismo perfil, pero mucho más espacio debajo de las alas del bracket. Y que hace algo más eficiente cuando estamos utilizando elásticos de cadena o algún hilo elástico por abajo del alambre, y que nos ayuda a que se coloque mucho más fácil y no tengamos problema. Entonces el perfil sigue siendo el mismo, no es un bracket más ancho. Aquí está la comparación del Damon Q normal. Este es un central superior, un lateral superior y un canino superior. Vean, ahora ya no tiene ese slot accesorio, pero tenemos mucho más espacio
debajo de las alas del bracket y ya podemos pedir los brackets con el hook soldado y que nos ayuda o hace otra vez el tratamiento mucho más eficiente, sobre todo cuando queremos colocar elásticos por debajo del alambre, pues se vuelve mucho más cómodo el poderlo hacer así. Aquí está un caso donde tenemos la cadena, muchas veces utilizamos cadenas para cerrar los espacios. Aquí está la diferencia que hay. En azul es el Damon Q2, en gris es el Damon Q. Hay una significante espacio para poder esa cadena, para que sea más higiénico cuando estamos colocando este tipo de cadenas. El otro beneficio del que hablamos es que los hooks que tenían eran mucho más débiles. Hoy no solo tenemos más espacio, sino que las características del hook se han hecho mucho mejores y también tiene mucho que ver porque se eliminó la ranura auxiliar, que se hizo una encuesta entre ortodoncistas en Estados Unidos y se encontró que muy poca gente realmente la estaba utilizando. Entonces, muchos preferían tener más espacio que tener la ranura. Eso permitió también mejorar las características del hook. Entonces, eso hace que podamos incorporar ganchos para el uso de elásticos intermaxilares y que resistan más, si es que no los queremos pedir soldados. A veces son molestos para el paciente y no lo queremos hacer. Entonces, el famoso dropping hook del Q2 es mucho más grueso, por eso es más resistente, porque tenemos más espacio, no está la ranura, y puede ser como lo teníamos convencionalmente, pero mucho más resistente, o bien ya lo podemos pedir soldado al bracket, y eso hace mucho más cómodo nuestro tratamiento. Entonces, aquí vemos las diferencias en el espacio que teníamos cuando existía la ranura y ahora el espacio que tenemos para permitir hacer un hook mucho más resistente. Aquí están, este es el Damon Q original, el Damon Q este no es el actual, es el Damon Q normal, y aquí está el nuevo Damon Q2. Vean el grosor. Este es en una vista de frente y en una vista lateral, como es mucho más resistente, mucho más grueso, que permite que no se doble. Podemos solicitarlo también con ganchos permanentes, que esto hace más cómodo en aquellos pacientes que a lo mejor no tienen molestia o que regularmente caninos superiores, pues en la mayoría de los casos vamos a utilizar elásticos de clase 2. Es mucho más frecuente que los elásticos de clase 3. Entonces ya podemos pedirlos con el hook soldado y hace el tratamiento mucho más eficiente. Aquí vemos la diferencia en este acercamiento del hook del Damon Q normal. Vean el grosor ahora del Damon Q2, lo que lo hace mucho más resistente para el uso de elásticos intermaxilares. Por otro lado, ya no vienen con esos aditamentos para orientar los brackets, simplemente vienen con esta marca horizontal sobre la puerta. Este era el Damon Q normal que venía con el aditamento. Esta nos permite visualizar el eje longitudinal del diente para poder orientar el mismo y terminar con mejores resultados. Los torques se modificaron. Este es el Damon 2 y vean cómo los torques regresaron al Damon 2. Muchos de nosotros decíamos, tenía yo mejor control de torque con el Damon 2. Claro, me gusta mucho más la puerta del Damon Q,
Y bueno, esa es la razón por la cual se regresa a los torques del Damon 2 con el Damon Q2. Entonces hoy tenemos no solo eso, una mejor slot, una mejor ranura mucho más exacta, con un torque preconstruido dentro del bracket que se acerca más a los resultados ideales. Entonces, aquí están las diferencias en los torques que ayudan significativamente. ¿Qué características sigue manteniendo el Damon Q2 que son importantes? Bueno, la puerta del Spintec sigue siendo muy fácil de abrir y cerrar. El perfil sigue siendo el mismo tamaño. Los brackets están hechos por inyección, acero inoxidable. La base del bracket es en forma romboide. La misma distancia de la ranura al borde oclusal de la base. Y seguimos teniendo las variables de torque que desde hace tiempo se han tenido y que dan una mejoría significativa. ¿Qué ya no existe? Bueno, la ranura horizontal, que se usaba muy poco, y las guías de posicionamiento. Vamos a ver rápidamente unos casos tratados con el Damon Q2 y que nos ayudan a tener esos resultados finales que estamos buscando. Esta pacientita ya había tenido un tratamiento previo de ortodoncia, no le gustaba el apiñamiento en sus dientes. Nosotros vemos lo que sabemos, lo que no sabemos lo podemos tener aquí, no nos damos cuenta. Igual el paciente. Aquí, estos corredores bucales me gustaría reducirlos siempre y cuando tenga una buena cortical. Bueno, aquí está ella, su consulta era porque tenía apiñamiento, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Estaba en clase 2 del lado derecho. ¿Qué colocamos? Brackets de torque alto a los centrales, torque alto a los caninos, torque bajo a los laterales para poderlos controlar mejor. En la arcada inferior, torque alto a los caninos, y en la tomografía, que no traigo aquí la foto, uno de los centrales estaba fuera de la cortical en la parte lingual. Entonces, ahí el torque negativo que necesitaba utilizar en este diente era mayor y reducir mis mecánicas de clase 2 con elásticos, porque eso provocaría que mis dientes se proinclinaran más y comprometo más ese diente que estaba fuera de la cortical. Entonces, el caso se resolvió con un mini implante del lado derecho para corregir esa clase 2. Ahí tenía un resto de terceros molares. Una panorámica no me dice cómo, si ese diente está fuera de la cortical, y eso hace que cambie mi plan de tratamiento. Tampoco una lateral de cráneo. Sí veo que los anteriores inferiores están proinclinados y no me dice la cantidad de hueso ni que tengo por la parte vestibular ni por la parte lingual. Entonces, es indispensable tener una tomografía para hacer estas evaluaciones. Su articulación temporomandibular no presentaba ningún problema. Me voy a ir un poquito más rápido para que nos demos cuenta. Su perfil lo quería yo mantener. Entonces, repito, quiero minimizar el uso de elásticos de clase 2. Quiero darle más torque negativo a uno de mis dientes, pero que no me pase de ese torque. Ese diente, su ápice estaba fuera de la cortical lingual. Ahora le tengo que dar torque. Los programas me sirven para determinar qué rango de torque puedo darle a ese diente sin que lo saque ahora del otro lado por darle más torque. Sus vías aéreas no estaban comprometidas. Aquí están los avances del tratamiento, cómo fue evolucionando ya que habíamos corregido la clase 2. Vean, de este lado izquierdo, en los alambres finales, estoy haciendo esa trampita para cuando no le puedo dar más torque negativo y que no me queden con esa proinclinación. Repito, sé que es un problema de tercer orden, pero lo estoy enmascarando con un inset para que no se vea hacia afuera. Ya con todo nivelado y alineado, un buen paralelismo radicular y al final del tratamiento. Me hubiera encantado mejorar más los corredores bucales, pero también sus raíces ya estaban muy cerca de la cortical.
Entonces yo no puedo promover tanto ese desarrollo, sobre todo en la zona de premolares, para que termine con buenas características. Aquí están sus resultados finales a los que era el objetivo llegar. Se corrigió la clase 2 con la ayuda de un mini implante. Casi no usamos elásticos de clase 2 para no comprometer la posición de uno de los incisivos. Y aquí está el caso al final del tratamiento y su articulación sigue igual como cuando iniciamos, al igual que sus vías aéreas. Y aquí está la tomografía al final del tratamiento con toda la secuencia. Entonces, esto es lo que quiero lograr, tener un buen control de torque y una buena oclusión. Vean también cómo cambió la inclinación de este canino, básicamente con la posición del bracket, y que tenga una oclusión estable al final del tratamiento. Entonces, los objetivos de tratamiento van a ser bien importantes durante el tratamiento para que lleguemos a resultados satisfactorios. En muchos casos me gusta tener una remodelación transversal, pero no quiero comprometer periodontalmente a mis pacientes. Si tengo muy poca cortical, bueno, pues no voy a promover esa remodelación transversal o va a ser mínima porque no quiero comprometer el caso. Cuando tengo un problema transversal en un paciente adulto, pues a veces vale la pena pensar en un MARPE o un SARPE para que pueda yo mover el hueso y no solo hacer una expansión dentoalveolar. Otra vez, repito, el diagnóstico va a jugar un papel muy importante. Y voy a terminar básicamente con este caso, en donde es un caso complicado. Es un caso con una clase 3 marcada, severa. Vean su perfil. Me encantaría siempre en todos los casos cuando tengo una clase 3, lo primero que checo es ver si no existe una discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. ¿Cuántas veces vemos una pseudo clase 3? Que el paciente, para tener una máxima intercuspidización, muerde más hacia adelante. Aquí desafortunadamente no había esa discrepancia. Me encantaría porque sería más fácil tratar el caso. Es un paciente que ya tiene toda su dentición permanente. Empezó cuando tenía alrededor de los 17 años, pero no quería cirugía. O sea, es un caso quirúrgico. Es un caso que tanto el perfil como la oclusión, que vamos a ver más adelante, los resultados serían ideales tratándolos con cirugía. Aquí la pregunta ¿es posible tratar estéticamente a este paciente, que lo dejemos bien si nada más hacemos un tratamiento con ortodoncia? Pues mi respuesta clara sería, es el diagnóstico. A veces la discrepancia es tan severa que no podemos hacer nada. Yo, si quiero dejarle una buena relación, tendría que sacar esos dientes de sus bases apicales. Hay casos que no hay de otra más que la cirugía. En muchos de estos casos tenemos que establecer compromisos. Para que yo resuelva esta clase 3, yo tengo que proinclinar los anteriores superiores y retroinclinar los anteriores inferiores. Eso implica a lo mejor extracciones, a lo mejor mini implantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Una de las grandes ventajas que he encontrado con los sistemas de autoligado pasivo, con el bracket Damon y ahora con el Damon Q2, es que me permite mucho más fácil lograr estos resultados y las variables de torque me ayudan enormemente. A ver qué pasa si yo proinclino mis anteriores superiores. A lo mejor resuelvo el problema de mordida cruzada anterior y puedo lograr inclusive una clase molar y canina clase 1. Pero siempre que proinclino los dientes, voy a aplanar mi arco de sonrisa y la estética de la sonrisa se va a ver horrible. Entonces, las variables de torque me van a ayudar a que lo pueda controlar. Entonces,
sería ideal, como digo, tratarlo con cirugía, pero los papás y él, no sé si por miedo a veces, por la parte económica a veces, pero no quieren un tratamiento quirúrgico. Yo sé que con un tratamiento que no va a ser quirúrgico, difícilmente puedo darle una gran mejoría a ese perfil. Mejor puedo cambiar ligeramente la posición de los labios, pero en el cambio facial, pues les tengo que advertir que va a ser casi nulo. Desde el punto de vista oclusal, a través del diagnóstico voy a determinar si puede quedar o no. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento en este caso en particular? Ya dijimos, idealmente cirugía, elásticos de clase 3, cortos desde el principio, antes de pensar en otro plan de tratamiento. Mi tercera opción sería colocar mini implantes en el shelf mandibular para tratar de llevar la dentición hacia atrás, pero otra vez, a ver, primero determinar qué tanto puedo distalizar abajo. La única situación que me permite evaluar la distalización en la arcada inferior es midiendo en la tomografía de la raíz distal del segundo molar inferior a la cortical lingual. Ese es el espacio que tengo para distalizar. A lo mejor puedo tener muy buen espacio y cuando están los terceros molares, es mejor tener los terceros molares. Muchos dirán, no, va a ser más fácil distalizar si tengo los terceros molares. No, yo prefiero mantener los terceros molares, porque cuando se extraen los terceros molares, las corticales se reduce la distancia. ¿Podemos hacer distalizaciones con la presencia de los terceros molares? Sí, aunque estén retenidos. Que después y al final del tratamiento los vamos a quitar, claro, pero yo prefiero tenerlos durante la distalización. Y también quiero ver la posición de mis anteriores inferiores, que tanto los puedo retroinclinar sin afectar las corticales. O bien, hacer un caso con extracciones, quitando segundos premolares superiores y primeros premolares inferiores. Sería otra alternativa, yo la dejaría al último. Aquí está la ideal, ¿cuál sería? Pero soy conservador, voy a empezar de menos a más. Ya sé que la parte quirúrgica está fuera, entonces tengo estas tres. Voy a empezar desde la más sencilla, desde mis elásticos ligeros en las etapas iniciales del tratamiento. Entonces regreso y digo, ¿lo podemos hacer sin cirugía? Bueno, vamos a ver las características que tiene el paciente y cómo lo tratamos. Me encantaría hablar paso a paso. Estamos cumpliendo casi la hora, pero voy a hablar de los torques, cuál fue la secuencia de arcos, cómo estaba en la tomografía y qué resultados obtuvimos. A lo mejor voy a pasar 5 minutos, pero quiero mostrarles. Entonces, vean cómo está su mordida cruzada anterior. Es una clase 3 significativa. Vean la relación molar clase 3 y canina en ambos lados, con algo de apiñamiento abajo, sobre todo por la retroinclinación. Transversalmente, no quiero hacerle más remodelación transversal. El paciente no tiene un problema transversal en la arcada superior. Entonces, vamos a ver rápidamente cuál fue mi plan de tratamiento. No hacer extracciones, o por lo menos empezar sin extracciones, nivelar y alinear, hacer la discrepancia de Bolton para ver dónde hacemos desgastes interproximales, elásticos clase 3 desde las etapas iniciales y hacer una intrusión de los anteriores inferiores. Entonces, quiero intruirlos y al mismo tiempo retroinclinarlos un poquito, pero para eso tengo que determinar cómo están las corticales. Estos son los torques que decidí utilizar. Torques bajos a los 4 anteriores superiores, torque estándar a mis 4 anteriores inferiores. Vean cómo están las raíces. Si yo voy a meter elásticos de clase 3, se me van a retroinclinar más y puedo comprometerlo. Y voy a tener que hacer dobleces con torque positivo en los alambres para mantener esas raíces dentro de su base apical. Entonces, ¿qué tengo que? Controlar mi torque y luego hacer la
intrusión, que desde el principio con fuerzas ligeritas y la colocación de los brackets me va a ayudar. A los caninos les pusimos torque alto, a los 4, para mantenerlos centrados en sus bases apicales. Empezamos con un alambre .014, elásticos cortos clase 3. ¿A qué me refiero? Que van del premolar inferior al molar de 3 o de 2, de máximo 3 onzas. 2 onzas sería lo ideal. Esos arcos y elásticos los mantuvimos por 3 meses. Después pasamos a un 14 por 25 copper night tie con elásticos un poquito más fuertes de 4 onzas. Lo tuvimos con ese alambre 7 meses, pero hicimos reposición de brackets en 3 diferentes citas hasta que nos quedaron los brackets en la posición ideal. Esa es una de las características que siempre debemos de mantener para tener resultados satisfactorios. No pasar a alambres pesados si no tengo una buena colocación de brackets. Después pasé a mi alambre 18 por 25 copper night tie, seguí con los elásticos de clase 3. Es un alambre de transición que lo tuve por 2 meses y sin embargo tuve que hacer otra recolocación de brackets, no de todos, pero de los dientes que sentía yo que podían mejorar. Estas reposiciones de brackets en las fases 2 de tratamiento son súper indispensables. Después pasé a un alambre 17 por 25, tanto en la arcada de acero inoxidable, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, 2 meses. Y ya pasé después a mis alambres finales. En la arcada superior puse un 19 por 25 de acero, sigo con los elásticos de 4 onzas y abajo dejo mi 17 por 25 de acero. Eso lo tuve 2 meses. Generalmente esa es la forma en que termino mis casos. ¿Por qué un 17 por 25 abajo? Porque mis requerimientos de torque siempre van a ser mayores arriba. Puedo agregarle torque positivo, que fue lo que hice al 17 por 25. Aunque hay un juego importante, va a tener un efecto para mantener mis raíces centradas en la base apical. Vean, aún así, en las etapas finales, por la estética de la sonrisa, me tuve que regresar, tuve que hacer reposición de brackets para poder extruir un poquito más mis anteriores superiores. Obviamente me tuve que regresar a un 14 por 25 en esa reposición de brackets. Guardo los alambres para que los vuelva a colocar en la etapa final. Y ahí está, son mis arcos finales que los tuve durante 4 meses con los elásticos de clase 3 hasta que logré mi oclusión ideal. Tiempo de tratamiento fueron 22 meses. Aquí está, hoy la tomografía la tomamos en las etapas finales del tratamiento. Vean, no mandé quitar inicialmente los terceros molares, ya logramos la distalización, ahora sí son obviamente dientes que se van a extraer. Aquí voy a evaluar mi paralelismo radicular, pero sobre todo mi torque. ¿Qué voy a evaluar en la tomografía final? ¿Cómo está mi hueso cortical? ¿Cómo está la articulación? ¿Y cómo están mis vías aéreas? Y sobre todo, el paralelismo radicular. Por eso, en esa tomografía que tomé, me tuve que regresar porque me falta un poquito de paralelismo y también desde el punto de vista estética de la sonrisa necesitaba controlarlo. Aquí está la tomografía final. Vean, hemos metido torque bajo arriba, que no estoy terminando con dientes tan proinclinados, y en la arcada inferior no le estoy metiendo torque bajo para no terminar con esas raíces fuera. Pero bueno, esta es una toma lateral de la tomografía. Lo que me va a decir exacto cómo están van a ser las corticales. ¿Qué evalúo aquí también? El torque. Vean cómo está terminando el caso. Ahorita vamos a ver la comparación de que no hay una discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica.
Aquí está la tomografía en las etapas finales del tratamiento. Hubo una mejoría en el perfil, sí, obvio, pero no como me hubiera encantado si hubiéramos hecho cirugía. Entonces vamos a verlo en los cortes rápidamente, cómo está terminando la angulación y la cortical en el 11 y en el 12. Vean, están centrados. No lo dejé más centrado porque entonces quedaría muy proinclinado. El 21 y el 22, ahí están, no están expuestos en la cortical. El canino, por eso me gusta siempre meter torque alto, porque los caninos son los que tienen la raíz más gruesa y que quiero controlar y quiero mantener. Quiero que haya hueso, ahí se alcanza a ver el hueso en esa cortical. Los anteriores inferiores, no terminé con dientes muy retroinclinados ni proinclinados, están centrados en su base apical, que es lo que me interesa ver. Aquí está el 41 y 42. Y aquí está una comparación de cómo estaban inicialmente y cómo estoy terminando. Obviamente los anteriores superiores están quedando proinclinados, porque es una de las situaciones que me está ayudando a corregir mi clase 3. En los anteriores inferiores, lo vamos a ver en otro corte, cómo estaban inicialmente, vean cómo estaba más cargado hacia la parte vestibular y fue las razones por las cuales no metí un torque bajo y cómo quedaron con una mejor inclinación en esa radiografía. Entonces, para mí eso es lo importante. Ahora vamos a ver los resultados. Aquí está el perfil. No mejoró como estaba, como me hubiera encantado con cirugía, pero una mejoría definitivamente mayor. Vean la sonrisa del paciente y vean su oclusión. Está quedando en una clase 1 molar y canina. Hay una discrepancia de Bolton, las líneas medias ligeramente desviadas, que ni a mí ni a él nos preocupan porque hay una estabilidad. Aquí está el lado contrario, ya con sus retenedores fijos. Me hubiera encantado darle todavía o acentuar más ese arco de sonrisa, a pesar de que cambiamos los brackets. Bueno, este es el arco de sonrisa que obtuvimos al final. Aquí con fines didácticos tomé la tomografía final, ya no es necesaria tomarla, pero sobre todo para mostrar el caso sin brackets. Aquí está su sonrisa antes y al final del tratamiento. Aquí está el perfil antes y al final. Aquí está su sobremordida horizontal antes y al final del tratamiento y cómo se intruyeron los anteriores inferiores. Y vean lo marcadito que están las raíces, cómo están quedando centradas dentro de su hueso apical y la corrección anteroposterior que tuvimos en su sobremordida. Y aquí está su articulación, cómo estaba inicialmente y cómo está quedando al final. No hay una discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Pues bueno, estamos terminando, me pasé 9 minutos exactamente. Si hay alguna pregunta, encantado de poder resolverla. Nuevamente, muchísimas gracias y espero a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias a ustedes, a I+D y a Ormco de México y a todos los que estuvieron aquí escuchándome. Que tengan muy bonito día y gracias nuevamente.